Bueno, yo soy un alpinista desde hace muchos años, pero soy un alpinista que he hecho deportes muy distintos. He hecho mucho esquí de fondo sobre todo, mucha competición, he participado en las grandes carreras de Europa. He hecho mucho esquí de montaña, muchísimo, de competición y por placer, de las dos cosas también, o sea que el esquí no es ajeno a mí. Y luego otra forma de entrenarme mía es la bicicleta, sobre todo la bicicleta de carretera, el andar por la montaña y el escalar, lo mismo en hielo que en roca, o sea que soy bastante polivalente, he hecho de todo un poco. Esto de los 8000 y del Himalaya empezó hace muchos años, porque yo fui a la primera expedición que salió de este país, de España, para hacer un 8000 el año 73 al Manaslu. Y nunca me había dado por hacer los 14 8000, esto ha sido ya de mayor, de bastante mayor. A mí me gustaría estar haciendo escalada de gran dificultad más que hacer 8000, eso lo he dicho muchas veces también. Pero bueno, ya que estaba ahí, que parece que tenía gracia y tirón el asunto, y luego poco a poco pues me ha hecho gracia a mí el llevar esta representación de los mayores, de que podemos hacer todavía cosas muy interesantes, pues me hace gracia. Todavía me faltan por subir 4 cumbres, he hecho 11 y lo más importante como récord y esas cosas, sobre todo es que 9 de los 11 que tengo los he hecho después de los 60 años, eso sí es un poco raro verdaderamente. Vaya nevada que ha caído. Y vaya viento y vaya tormentón. Pero qué espléndido día amanecido ahora, ¿eh? No me cansa, estoy encantado de lo que hago, estoy absolutamente encantado. Estoy deseando ir la próxima primavera al Cachenjunga, tengo muchas ganas, porque el año pasado me quedé muy cerca de la cumbre y tengo muchas ganas de volver allí, no estoy para nada cansado. Me llevo muy bien con la gente joven, no solamente con la que viene conmigo, sino con otra. Eso me hace sentirme muy feliz, porque no me tratan como el señor mayor rarito que está haciendo, sino me tratan, he coincidido pues con los Pou, con Iñurrategui, con Juan Vallejo, con Zabalza, con mucha gente muy importante, y hemos hablado como amigos y compañeros. Hombre, estamos en la diferencia que estamos, ellos ahora están en su mejor momento, son unos grandes alpinistas, pero no soy un bicho raro que este tío ya está bien de chorradas y tal y cual, no. Y eso me hace muy feliz, me tratan como lo que soy, como un alpinista. Y es verdad, en los sitios bajos, pues los compañeros, sobre todo en las pedreras y tal, ahí ando muy mal yo, porque he perdido equilibrio y tal, pero luego en la nieve, y sobre todo con altitud, pues ahí nos igualamos bastante todos, sí, es cierto, sí. Ahora estamos aproximadamente a 6000 metros, el tramo peligroso está a 7600, y hemos ido viendo cómo según subíamos en altura, la nieve se hacía más profunda y más inestable. Sería absolutamente un suicidio seguir, y no estamos nunca dispuestos a esto, pero renunciar con este panorama, como está la montaña. Que la vida es muy bonita y a mí me gusta seguir viviendo y seguir subiendo montañas y seguir viviendo, que es una maravilla. La vida del jubilado es maravillosa y hay que prolongarla lo mayor posible. Y cuando yo he ido a muchas montañas y en algunas me he bajado desde la cumbre, pero en otras, en muchas de ellas, me he bajado cuando he visto que no era el momento para subir. Las últimas que no he subido, todas han sido por un peligro que a mí me parecía demasiado arriesgar. Y me ha dado la razón normalmente porque ha habido problemas con los que no se ha podido pasar. Yo no creo que ahora sea más precavido que antes, yo creo que soy igual de precavido. Fue un susto ahí, gritos de noche, tal, todo el mundo medio tapado, todo el mundo salía medio en pelotas con las botas de la mano, ¡venga, fuera! A mí decía, pues tú venga, hay que salir, digo yo, prefiero que me mate la avalancha a salir sin las botas. Pero sobre todo eso, nunca me he vuelto decepcionado diciendo, joder, podía haber seguido, no. He hecho lo que debía de hacer, eso siempre lo he pensado, y eso me ha dejado muy tranquilo siempre. No, lo que sabemos es que la expedición se ha acabado. De acuerdo, ¿me puedes confirmar lo que has dicho? ¿La expedición se ha acabado, Carlos? Sí, la expedición se ha acabado. Vamos, no se ha acabado, pero no vamos a ir a la cumbre, parece ser de ninguna manera.
Ha cambiado algo porque es lógico, ahora va muchísima gente, antes éramos muy poca gente. Y eso, pues eso es, antes iba las expediciones completas, una expedición era un grupo de amigos que había organizado una expedición. Ahora tú puedes ir a una expedición en la que haya una persona de cada país y no se conozca a nadie. Pero yo no creo que la gente sea mucho más egoísta que antes ni nada, no. No, en eso no estoy seguro. Hay gente, hay mucho, y al ver mucho, antes había 4 bobos y ahora hay 400, porque hay muchos y se notan más, y los bobos siempre se notan más que la gente normal. Está habiendo demasiados accidentes, también ahora es que hay mucha gente, pero está la gente, hay algunas personas que bueno, se vuelven un poco locas, ¿no? Porque hay que pensar que además de subir tienes que bajar. No hace falta ir al Himalaya para ser alpinista, es más alpinista haciendo gran dificultad muchas veces en montañas más bajas que sobre todo haciendo vías normales en el Himalaya. ¿No? Pues como alpinismo hoy día no es una cosa súper interesante, ¿no? Y cuando deje de hacer los 14.000, si los dejo porque los he hecho y sigo en condiciones, pues seguiré haciendo escaladas en muchos sitios, vamos, y montañas de otros tamaños, mientras pueda. Yo sé que esto no puede durar demasiado, que tengo demasiados años, ¿no? Pero mientras pueda, y cuando no, pues haré solo pues, paseos, esquí de fondo. Creo que la montaña siempre estará en mi vida, de una forma o de otra, y la montaña es muy amplia, hay espacio para hacer todo tipo de actividades, más complicadas o mucho menos complicadas. Seguiré haciendo montaña, eso seguro. ¡Hey! Pues llegamos al campo 2, con bastante esfuerzo, porque es la primera vez que estamos a esta altura. Pero muy bien, muy contentos.